Hola amigos de Facebook. Quiero hacerles una declaración básicamente a partir de los acontecimientos que ocurrieron el sábado pasado, justo el 17 de mayo, el día en que de alguna manera se reconoce la actividad del campesinado cubano, basado propiamente como ustedes saben, en la ley de reforma agraria. Sin embargo, ese día fue usado absolutamente a propósito con el objetivo de decomisar el ganado a mi madre. Evidentemente, como ustedes pudieron ver en una grabación, los cómplices del crimen organizado de la dictadura de militar de Miguel Díaz Canel Bermudo, que sabemos que es el títere de Raúl Castro y su familia, que son el eje de la mafia que ha aterrorizado al campesinado de Cuba y a la ciudadanía en general desde 1959, son los responsables de este episodio de crimen contra mi madre y contra nuestro ganado. Quiero decirles básicamente que después de esta directa les voy a dejar la dirección postal de Caja Calas y de la parte del Parlamento Europeo que tiene que ver justamente con los derechos humanos y con el pacto que se hizo entre la Unión Europea y el del gobierno de Cuba sobre la base de una colaboración económica siempre y cuando se respetaran los derechos humanos en Cuba. Les voy a dejar estas direcciones porque ya yo hice mis respectivos envíos certificados que como cubano, residente legal por las razones que sean en otro país, y esto lo puede hacer cualquier otra persona que justamente, cualquier otro cubano que justamente cuestione la efectividad de ese supuesto pacto que beneficia al pueblo de Cuba. Es decir, el pacto no es supuesto, el pacto es un hecho ratificado por Caja Calas y el Parlamento Europeo, a pesar que se expusieron algunos casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos, pero que evidentemente, como les he dicho otras veces, básicamente ninguno de ellos se ha tipificado en el terror a la sociedad civil cubana. Se han tratado de vincular siempre con causas políticas, no con causas ideológicas, y esto se ha hecho justamente para deslindar lo que básicamente ocurre prácticamente en casi todos los países del mundo, que es la relación entre una oposición política y un gobierno, una dictadura o un desgobierno, como en el caso de Cuba, y confundirlo con las violaciones flagrantes, atroces que se cometen contra la ciudadanía cubana, contra la sociedad civil. Obviamente sabemos que estos casos tienen muy poca repercusión porque no representan intereses políticos para aquellos políticos, tanto de un lado, me refiero a la orilla del lado del desgobierno criminal cubano, como del otro lado, que defienden los supuestos derechos humanos del pueblo de Cuba, pero que ambos persiguen, como sabemos a lo largo de este tiempo y que ya no queda ninguna duda, salarios. Es decir, son personeros de alguna manera de una causa de sufrimiento que nos atañe a los cubanos, al pueblo cubano, al ciudadano de a pie. Entonces, a esos buenos cubanos es a los que les dirijo esta directa, a mis amigos de Facebook, en función de poder incidir sobre la base de los casos que realmente conocemos de la sociedad civil cubana frente al Parlamento Europeo. Justamente a raíz de la ratificación de este pacto, que tiene implicaciones económicas para darle oxígeno a la dictadura de Cuba, pero nunca para evacuar las necesidades graves que tiene el pueblo de Cuba, básicamente que sabemos que están en condiciones de absoluta hambruna, falta de medicamentos, es decir, que hay sendas crisis económicas, y económicas me refiero a no representando los intereses del Estado, sino los intereses de los cubanos, básicamente de la comida, y una crisis en la salud pública, desde los servicios hasta propiamente la disponibilidad de los medicamentos y de las tecnologías para tratar enfermedades que son curables, incluso fueron curables en Cuba en algún momento y que hoy no lo son. Entonces, hoy me salí, dijéramos que en el horario justo, de la Universidad de Berna, para dejarles saber que había hecho esa carta y que los convoco también a que lo hagan, no solo en apoyo en este caso, a una ciudadana civil, que es el caso de mi madre, Isabel Glicelia, que está en estos momentos totalmente acechada por
estos criminales que luego no pueden decir que no lo sabían, saben lo que están haciendo perfectamente. Además, ustedes lo vieron en ese video como mentían, y por eso me voy a referir a ellos como criminales, no como cómplices del crimen organizado, sino como criminales. Y al mismo tiempo los exhorto a que con otros casos que puedan fundamentar no solo en la base del testimonio, sino en la base de los hechos, con fotografías, con grabaciones, todos esos casos de violaciones contra la sociedad civil, que es la que está indefensa en Cuba, básicamente, y la que no tiene voz y voto. Que, entonces, refiriéndome a estos criminales, quiero dejarle en claro, también les voy a compartir la carta que yo envié al Parlamento Europeo y a su alta comisionada en el caso de los asuntos para el extranjero de la Unión Europea, además vicepresidenta de la Unión Europea. Quería dejarles saber que aclararles unos puntos, ¿no? Porque estas personas mienten flagrantemente, como ustedes lo saben. Están hablando de que yo, como dueño del usufructo, no ratifiqué propiamente una extensión del usufructo. Y bueno, sobre eso quiero decirle que es imposible que lo hubiera hecho. Es imposible porque si yo no puedo entrar a Cuba, porque si tú primeramente violentaste mis derechos cuando yo era un usufructuario y me llevaste detenido, me llevaste preso por una sanción, que en última instancia, si la causa hubiera sido real, lo que llevaba era una cuota de dinero por ese supuesto desacato a la autoridad, pero que en realidad lo impusieron como sanción máxima justamente para que pasaran los 6 meses, que es el tiempo límite que se requiere en Cuba para que cuando un campesino se ausenta de su propiedad, entonces sea absolutamente legal la expropiación de dicha propiedad. Entonces, previendo yo todas las cosas que habían ocurrido desde que ellos dieron el paso de inocularme con una cepa de HIV justo cuando protestaba por mi libertad o por mi liberación, a consecuencia de que fui detenido arbitrariamente, procesado de manera sin ningún tipo de derechos procesales legales y finalmente torturado médicamente en la prisión. La única forma que había justamente de poder extinguir el usufructo era si yo pasaba al menos 6 meses y un día en la prisión. Esto, como ustedes saben, no ocurrió. A pesar de que yo salí con una licencia extrapenal, estaba libre, estaba trabajando en la finca. Y así empezaron a seguir ocurriendo otra serie o sucederse otra serie de eventos, como la matanza por envenenamiento de animales, de ganado mayor, y nada pasaba, ni multas, ni nada, porque evidentemente ellos sabían lo que estaban haciendo, es decir, no se llevaban los animales descuartizados ni nada por el estilo, simplemente los animales morían envenenados en la finca. O en algún que otro caso sí realmente con partes del cuerpo cercenada, pero nadie se llevaba, los supuestos infractores no se llevaban ni un pernil ni ningún pedazo utilizable, aprovechable, lo cual da idea evidentemente que se estaban haciendo o cometiendo esos crímenes contra los animales justamente porque no, el interés no era el robo, el interés era propiamente provocar un miedo, provocar un malestar para que yo me fuera de la finca y en este caso mi madre se fuera de la finca, porque también sucedió con ella. De hecho, no sé si recordarán que justamente cuando yo salí en el 2020, en febrero del 2020, yo llevaba 2 maletas llenas de frutas tropicales, de comida, y entre prácticamente 60 kilogramos, 60 no, porque eran 23 y 23, estamos hablando de 46 kilogramos de peso. Yo llevaba 5 viales, unas cosas pequeñitas con muestras de orina, de músculo, de sangre, de las 2 últimas burras asesinadas misteriosamente, obviamente por un envenenamiento, y que por la delación de un campesino donde se habían guardado esas muestras, simplemente las autoridades aduanales restringieron mi vuelo, formaron toda una parafernalia como ellos siempre hacen, pero ante una ecuanimidad y una decisión, porque también hay que tener posicionamiento, decisión, ellos hicieron, dijéramos, una resquicia de mi equipaje, buscando justamente los viales. Los encontraron, se quedaron con ellos y yo pude seguir mi viaje a Berlín, donde supuestamente debía haber continuado mi postdoctoral en la Universidad Humboldt. Entonces, cuando les cuento estos elementos es para que ustedes tengan justamente las evidencias claras de cómo una serie de sucesos fueron ocurriendo con el objetivo único y exclusivamente de expulsarnos de esa tierra. ¿Por qué expulsarnos de esa tierra? Porque expulsar a una familia cubana de su tierra
en calidad únicamente de sociedad civil, significaba un ejemplo para el resto de los campesinos que se pudieran rebelar contra todas las atrocidades que se cometen contra ellos. Como ustedes saben, el comprometimiento de las cosechas, sea tabaco, caña, lo que sea, se cumplan leche, se cumplan o no se cumplan los planes, la imposibilidad de poderse comer su ganado mayor y solamente poderlo vender a precios del Estado, aunque ustedes saben que todo esto tiene un trasfondo ilegal, porque siempre esto lo que ha propiciado es la corrupción, tanto de los administrativos como de los campesinos, obviamente, porque tienen que tratar de sobrevivir. Por eso, desde no inscribir animales en los padrones hasta justamente vender animales en un precio estatal y luego declarar ese precio, pero sabiendo de que estaban coordinando un precio por debajo del telón que era probablemente 5 o 10 veces mayor que el fijaba el Estado. Como mismo ustedes saben, eso ha ocurrido también con la compraventa de viviendas en el 2013, ha ocurrido en general. Entonces, la cuestión aquí en particular es que ellos tocan ese punto, un punto por el cual yo no podía hacer una extensión de un contrato porque yo no estaba en ese lugar. Cuando tratan de confundir y hablan de que pues se podía hacer un poder notarial, el poder notarial lo dice justamente en condiciones que ustedes no se pueden imaginar. Salió el último día de imprevisto para ellos, porque siempre hay un alma buena en esa Cuba podrida, siempre hay un alma buena que te socorre, y salió mediante esa notaria el permiso notarial y por plenipotenciario en favor de mi hermana sobre la finca. ¿Por qué no en favor de mi madre? Porque mi madre es una anciana, como ustedes conocen, con determinadas dificultades como es natural, me refiero a físicas, no intelectuales y de salud. Y evidentemente mi hermana, a pesar de que tiene también limitaciones de salud, es una persona joven, con una gran disposición y sobre todo una persona con la claridad para poder lidiar con estos criminales, con estos asesinos, con estos manipuladores. Y entonces, ese permiso plenipotenciario que yo hice a favor de todas mis propiedades, mis bienes y demás, a favor de mi hermana, no lo pude ejecutar simplemente porque no la dejan entrar al país. Como ustedes saben, hizo 4 intentos de entrada al país y en esos 4 intentos fue imposible hacerlo, es decir, independientemente de que pudo hacer el boarding, perdón, el check-in, cuando fue a hacer el boarding en un caso que fue el que más le dejaron avanzar, lamentablemente no pudo abordar el avión. Entonces, esto es algo que es descarado y además quiero decirle que el poder notarial sobre los animales, mi hermana, era ratificable porque mi hermana ya tenía ese poder notarial de cuando yo fui preso. Cuando yo fui preso, ellos trataron también de decomisar todos los animales. Y en prisión, creo que fue la única vez en una visita familiar, la única que tuve acceso, mi hermana llevó los documentos para que yo los firmase, documentos con un notario, para que yo firmase esos documentos y le traspasara el derecho plenipotenciario. Es decir, cuando digo traspasar es no cederlos completamente, sino compartirlos sobre el ganado mayor. Ganado que además tenía condiciones especiales porque era ganado pura raza, que no existía incluso ni en la provincia de Pinar del Río, excepto el Siboney y el Santa Gertrudis, el que no existía. Y bueno, la idea era, y en Viñales no había ninguno, ni Siboney ni Santa Gertrudis, es decir, que mi objetivo era tratar de contribuir de alguna manera a propagar esas razas que tienen un alto valor genético, pero que lamentablemente son prohibitivos los precios y también el número de individuos, las posibilidades para transportarlas una vez los compran, para la mayoría del campesinado cubano. Entonces, y bueno, luego que se fueran reproduciendo, obviamente los animales jóvenes se irían localizando entre los campesinos que aledaños a mi finca que quisieran tener ese tipo de raza, viendo los beneficios de las mismas. Lamentablemente eso fue un sueño, como básicamente toda idea que es noble y honrada en ese país por parte de la ciudadanía, por parte de la sociedad civil, que todo se convierte al final más que en sal y agua, se convierte en terror, en muerte, sin hablar de los derechos de los animales, porque adicionalmente no dejan de salir noticias por todos los medios independientes, me refiero sobre todo a Cibercuba, Diario de Cuba, a Cubanet, en los cuales se deja claro, con evidencias de todo tipo, cómo la mayoría de los campesinos pierden su ganado, cómo incluso lo que es la parte ganadera del Estado ha perdido prácticamente todo el lote, es decir, que estamos hablando de una reducción
drástica de el ganado vacuno en Cuba desde 1959 con unos prácticamente o, eh, eh, 8 millones de, no 8, sí, prácticamente como a una cabeza y media o dos cabezas de ganado por ciudadano per cápita. Y ahora en estos momentos no se sabe exactamente ni lo que hay, pero se estima que la debacle ha sido en más de un 70% probablemente de disminución del ganado en términos efectivos. Y sin hablar de las puras razas, por ejemplo, por decirle, Cuba tenía en el 59, Cuba tenía el lote de la raza charolais francesa, que era al momento la raza de mayor calidad de carne magra en el mundo, y las cabezas de ganado pura raza de esa sangre mayor, el mayor lote estaba en Cuba, en el oriente de Cuba, en lo que era el Triángulo del Cauto. Y sin embargo, ya eso no existe. Es decir, lo que existen son algunos individuos y obviamente por falta de cuidados, por falta sobre todo de amor, no solo de conocimiento, sino de amor y de cuestiones técnicas, económicas, de poder importar semen, de poder seguir con una actualización de ese semen importado para evitar la consanguinidad. Nuestro ganado, obviamente, en términos generales, ha perdido prácticamente casi todo su valor como patrimonio genético. Entonces eso es respecto a lo que ellos tratan de justificar, como que porque no hay tierras, entonces no puede haber ganado que paste en esas tierras. Luego mienten diciéndole a mi madre que trate de pedir el usufructo. Fíjense hasta dónde llegan. Ellos llegan hasta mentir flagrantemente con implicaciones que tienen que ver violar el marco legal. Porque ellos querían violar el marco legal y hacer entender a mi madre que pudiera a solicitar el usufructo. Porque los usufructos, para comenzar, una vez se extinguen, no son traspasables por herencia, no son traspasables por miembros de familia, por ningún caso de esa naturaleza. Simplemente se saca convocatoria, compiten los campesinos interesados y se le da acorde con los medios disponibles, con las capacidades físicas del campesino, se le da el usufructo a quien pueda hacerlo producir, porque ese es el objetivo de un usufructo. Y como ustedes comprenderán, mi mamá nunca podría clasificar para obtener un usufructo en competencia con otros hombres campesinos, simplemente porque por su propia condición, no solo de mujer añosa, sino propiamente de una persona que está desvalida, que está sola en Cuba, que no tiene posibilidad ni tan siquiera de reunirse con sus hijos, desde el punto de vista físico me refiero. Entonces, eso también se los quería aclarar. Es imposible. Mi madre no puede solicitar ningún usufructo porque es imposible. Objetivamente es imposible, no es traspasable. Y de llegar a convocatoria ya no sería el candidato, ni tan siquiera ideal, ¿no? El candidato mínimo para poderlo obtener. Esto no quita que el estado de esos animales, de la finca y demás sea muchísimo, pero muchísimo mejor que el de la mayoría, no solo de las fincas aledañas, sino de la finca promedio en Cuba. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande. Los animales, para mi madre, al igual que los cultivos, no son simples plantas y simples animales. Son sus mascotas, son su familia. La familia que les arrancaron, pues esa es su familia. Esa es su familia la que convive con ellos, la que de alguna manera la ha hecho sentir o suplir una falta tan grande como es el quedarse sin sus hijos y sin su familia. Ahora ellos han ido por esos animales. Evidentemente, Zoila no fue suficiente para ellos. Como escribió en un post el doctor, el psiquiatra Emilio Arteaga, no es suficiente. Ellos irán por más madres. Irán por más madres porque lo que quieren es, de alguna manera, extinguir también el civismo en los hijos de todos esos padres añosos que están dentro de Cuba, fuera de Cuba. Es decir, que nos callemos porque tengamos miedo que maten a nuestros familiares. Pero en realidad, lo que por lo menos han provocado en mí, y estoy casi convencido que también en mi hermana y en nuestros amigos, es que el odio se acreciente más y que los deseos de luchar por una Cuba libre y por los derechos de esa sociedad civil sean cada vez más fuertes, cada vez más profundos, cada vez menos condicionados, cada vez menos chantajeables por ningún tipo de condición. Porque lo que sí no se puede permitir es que nuestros padres mueran en vida. Es decir, ya creo que han muerto bastante porque murieron sus ideas, aquellas ideas de construir un país para el bien de todos y para todos. Aquellos ya saben que no solo es que no fue el país para el bien de todos, es que no fue el país ni tan siquiera para sus hijos. Pues sus hijos, la mayoría emigraron por las razones que fueran de ese infierno. Entonces, sí creo que sí podemos hacer, podemos
en lugar de hacer una laraca frente al oprobio que ha significado que la vicepresidenta del Parlamento Europeo dé continuidad al pacto este de diálogo político que condiciona las ayudas económicas hacia Cuba, pensando ella que es la única opción que hay de mantener de alguna manera una comunicación, un diálogo con esa dictadura para que no acabe con nuestros familiares. Eso sabemos nosotros que no funciona. Y además ella también lo sabe, porque ella viene de Lituania, si mal no recuerdo, o de Estonia, no me recuerdo bien, pero bueno, de una de estas repúblicas soviéticas, y ella sabe perfectamente lo que está ocurriendo en Cuba y demás. Pero nosotros tenemos que ir por los canales, por las canales, porque ella no es la única y ella no es la que toma decisiones. Al final, si un parlamento completo europeo se vira en números, en cifras contra ella, con los datos de los oprobios que han provocado ese desgobierno y que está haciendo a la sociedad civil cubana, pues ella no va a quedarle otro remedio que suspender ese pacto de colaboración con el régimen de Cuba y que nunca ha representado una ayuda a la ciudadanía cubana, solamente a pocos testaferros que usa esos criminales, que también son parte de ese crimen organizado, para mostrar ese tipo de ayudas hacia la agricultura, hacia a los campos de Cuba, que sabemos nosotros bien que son fincas modelos, claro, las fincas de ellos mismos, de sus testaferros, familiares, amiguetes, gente con muy poca o ninguna catadura moral que sirve para por obtener beneficios personales o privados, pues no le importa que la mayoría de los campesinos alrededor de ellos vivan como indigentes, que no tengan zapatos, que no tengan comida, que sus hijos estén malnutridos, que volvamos a lo que ha sido el campo de reconcentración en Cuba, pero ya no con Valeriano Wiley, sino con la familia Castro, que es lo que pasa con el campesino de Cuba. La imagen del cubano de esa sociedad civil, de ese cubano que se tiene que levantar para ir a trabajar, para ir a luchar donde quiera que sea y que no tiene comida, que no tiene probablemente ni un milordo, como le llamamos nosotros al agua con azúcar, es una figura angosta, es un hombre escuálido, un hombre genéricamente hablando, es una mujer que tiene sus dedos muy delgados de aruñar la tierra justamente para poderle llevar un plato de comida a sus hijos. Y no es el rostro que yo he visto de opositores gruesos con la piel tersa de la gordura que tienen. No, ese no es el rostro de la sociedad civil cubana. El rostro de la sociedad civil cubana es escuálido, es triste, es sin ilusión, sin esperanza y sobre todo viendo fallecer a sus familiares. Y nos toca a nosotros, los ciudadanos, que por las razones que sea estemos fuera de ese infierno, el hacerle saber a los países que componen la Unión Europea y los que no viven en la Unión Europea porque viven en Estados Unidos, en Canadá o en otras democracias, hacerle entender a los parlamentarios europeos y acá la realidad que vive el ciudadano cubano, no el opositor, el ciudadano cubano que es la mayoría. Sabemos nosotros, la mayoría que pide, que ni pide, la mayoría que no tiene fuerzas para pedir, que lo que tiene fuerzas es para aruñar la tierra y poderle poner un plato con 3 granos de arroz a su niño o un poco de leche. Acarreada desde cualquier otro lugar lejano de ese sitio. Entonces, he dejado en claro, es decir, en primer lugar, por qué no por qué ellos han extinguido el usufructo, la tierra, aludiendo a que supuestamente yo no hice una extensión de ese usufructo. No es posible que la haga, no puedo entrar al país, me metiste preso, me inoculaste el VIH, me hiciste una requisia para robar las muestras que iban a delatar el crimen que tú con tus veterinarios organizaste para matar al ganado mayor y amedrentar a mi madre. Y luego la imposibilidad de hacer un update de ese asqueroso pasaporte, si se le puede llamar pasaporte al churro, ese que dan a los cubanos y que estuvo condicionado a pagos a mediados de su validez y demás, y toda esa porquería que ha formado eh, todos los burócratas que son cómplices directos de esa dictadura. Porque una cosa es que tú hayas sido un padre o una madre que haya formado parte de ese proceso revolucionario, como lo fue la mayor parte de esa gente, y otra cosa es que tú
hayas invalidado la vida de otras personas, que tú hayas invalidado los puestos de trabajo de otras personas valiéndote de tu ideología asquerosa y de tu posición política y de poder. Eso es otro tipo de cosas. Esas personas, ninguna de esas personas puede quedar en pie impune como si nada hubieran hecho. Esas personas tienen que pagar por sus crímenes. Esas personas tienen que pagar por haberle infligido dolor, por haber infligido ruptura familiar, por haber infligido la muerte a los familiares de la propia sociedad civil que se levantó desde sus humildes pies, porque eso es lo que hay que decir, es humilde la sociedad civil cubana, no está representada por prácticamente ninguno de los politiqueros que supuestamente hablan de derechos humanos y de presos políticos fuera de Cuba. Y esa es la verdadera sociedad civil cubana, el ciudadano común, el cubano, el de a pie, el que tú ves al lado del vecino, el que tiene miedo, el que no come, el que roba probablemente, pero el mismo que también comparte su poquito de sal o su poquito de leche o un abrigo o del dinero que le mandan los hijos a otros del extranjero y le da un poquito de comida al vecino. Ese es el cubano de esa sociedad civil. Ese es el cubano de esa sociedad civil. El segundo, lo del poder notarial a nombre de mi madre, ya es imposible hacer poderes notariales desde la distancia en función de la tierra. Son in vivo. Incluso cuando yo estaba preso, tuvo que ir mi hermana con el notario justamente o mandar el notario. Ahora mismo no les puedo precisar exactamente si fueron los dos presenciales porque ocurrieron muchas cosas en ese momento. Probablemente haya sido solo el notario para que pudiera ella tener el derecho de manejar aquellos animales pura sangre. ¿Ok? Por tanto, no hay posibilidad de hacer ese poder notarial porque además mi hermana lo tiene y no puede hacer uso de ellas porque no la dejan entrar a Cuba violando otro derecho humano, que es no solo es el de la movilidad, sino el derecho a regresar a casa, que es lo más elemental y reunirse con sus familiares. Por tanto y demás, queda desmontado ese supuesta explicación que le estaban tratando de dar a mi madre de que por qué no optaba por el usufructo, porque es ilegal, señor, porque el usufructo no se transmite de una generación a la otra, no es heredable, simplemente es a competición y una anciana de 78 años, obviamente que sabemos que no es competencia para ningún usufructo. Y el otro punto que le quiero tocar es el derecho de los animales. Esos animales, que hay organizaciones animalistas en Cuba que han salido a defender los derechos de los animales, los exhorto también a que defiendan los derechos de nuestros animales, porque nuestros animales es un ganado que no es pateado, que no es golpeado, que no es dejado, que se cuida, que se vacuna, que se inyecta, todo proveído desde el extranjero, porque no, el servicio veterinario es incapaz de poder suplir incluso un requerimiento para un insecticida o un garrapaticida o nada para evadir el efecto de las moscas taladradoras o el efecto de las garrapatas, las pulgas o lo que sea. Por tanto y demás, quiero decirle que básicamente a esos animalistas, nuestros animales salieron en perfectas condiciones de la finca. Y si les pasa algo, es responsabilidad también de ese desgobierno y de sus cómplices criminales el estado en el que puedan sobrevivir esos animales, que de hecho no me hago ninguna ilusión porque sé lo que pasa con el ganado estatal, sé lo que pasa con el ganado privado y lo saben todos ustedes porque las noticias no dejan de mostrar no solo lo escuálido en lo que pueden estar y malnutridos sobre todo, sino las tremendas malas atenciones que se les da a esos animales porque son considerados como si fueran cosas, se cosifican. Ustedes saben que en el socialismo, en el comunismo, se trata de cosificar desde las personas como gusanos o como contrarrevolucionarios, pero sobre todo gusanos con, dijéramos, caracteres de animales, como cosas, para degradarlos y poder justificar la agresión contra ellos, contra sus familiares, contra sus pertenencias y contra toda la integridad del ser humano. Entonces, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. No sé si se me queda algún otro punto de los que los asesinos esos fueron a tratar de confundir a mi madre, pero esencialmente lo que les estoy diciendo es aclarando lo que hay para que puedan usar esos elementos también en la carta. Son libres de usar cualquier información que está publicada o cualquier información que yo haya dicho en mis directas. Es público, no hay nada que pedir permiso, es público, es público. Y creo que todos los demás casos de violaciones de los derechos humanos a la sociedad civil cubana deben llegar al Parlamento Europeo y a Caja Calaf para que vea lo que hacen el de gobierno de Cuba con el dinero que ellos les mandan. Cómo es el estado
de esa población, de los animales, sin derecho y demás. Y algún día, a los cubanos, ahora a estos que son cubanos como nosotros realmente, son cubanos, son criminales, pero son cubanos, que le han hecho esto a mi madre, tratando de perjudicar a mi hermana y a mí, porque eso es lo que ellos tratan de buscar, perjudicarnos a nosotros. Les digo que si mi madre había dicho que iba a estar ahí hasta la última vaca, ahora dice que va a estar allí hasta que ustedes la violenten físicamente, la maten y la saquen de allí o amarrada. Así que ya no es hasta la última vaca. Ya esto va creciendo también por ella. ¿Saben por qué? Porque hay una cuestión que se llama moral, hay una cuestión que se llama honradez, hay una cuestión que se llama dignidad. Y cuando tú le quitas a una madre sus hijos, le quitas a una madre sus derechos, le quitas a una madre sus pertenencias, por tanto lo que vas a provocar es una irritación aún mayor. Y esa irritación va a crecer en esa población. Un día va a caer sobre todos ustedes. Y no va a quedar títere con cabeza. ¿Saben por qué no va a quedar títere con cabeza? Porque aquí no se trata solamente de odio, de rencor, no. Aquí se trata de la realidad, de desmembrar una familia, de destruir a las personas, de asesinar a las personas, de llevarlas presas y cometer todo tipo de violaciones. Y esa sociedad, esos familiares que sobrevivan, lo único que van a buscar es justicia. Ojalá la justicia llegue por manos de organizaciones internacionales, pero lo dudo en tiempo, en brevedad, porque los crímenes que ustedes están cometiendo, que han cometido a lo largo de estas décadas, ya no son silenciables porque hay prensa independiente, ya no son guardables en una gaveta, ya todo el mundo los domina, los conciencia, y ese odio crece más, toda esa insatisfacción crece más y un día va a caer sobre todos ustedes. No solo sobre todos ustedes, sobre sus familiares, porque si sus familiares tienen dinero o posiciones cómodas, es porque ustedes, como testaferros, más o menos, han facilitado los posicionamientos corruptos de toda esa gentuza, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Algún día pagarán, algún día pagarán, porque el mal que ustedes han provocado a la nación cubana es absoluto, no es cuantificable, es absoluto, es un mal absoluto. Y un día, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y el de nosotros no lleva 100 años, un día ustedes van a hacer lo que van a estar frente a la sociedad civil cubana, y entonces ustedes espero que tengan el valor, la hombría genéricamente hablando, de no miccionarse, de no defecarse, cuando toda esa sociedad, cuando todos esos actores de la sociedad cubana le muestren los crímenes que cometieron contra sus familiares, ya no vivos o vivos en los que tengan mejor suerte. Entonces ustedes no solo van a tener que bajar la cabeza por un problema de vergüenza, ustedes van a tener que apretar lo que no tienen justamente para aguantar el peso de la justicia, ya sea de esa sociedad civil o de las propias instituciones del Poder Judicial, si llegan a tiempo, para evitar lo que les va a pasar o lo que les puede pasar a la mayoría de ustedes, acorde con el nivel de irritabilidad, con el nivel de agravio que tiene la población civil cubana. Chao amigos de Facebook, y a todos los cubanos los exhorto a que lleven los casos de la sociedad civil con evidencias fotográficas de todos esos crímenes que cometen con los niños sin asistencia médica, y que ninguno de esos problemas es causa directa del embargo de los Estados Unidos. Porque que este atroz crimen que están cometiendo contra mi madre no tiene nada que ver con la política de los Estados Unidos hacia Cuba, como ocurre con la mayoría de los casos contra la sociedad civil cubana. Lo que se guarecen como cobardes detrás de esas supuestas implicaciones del embargo norteamericano para hacer sus fechorías, pero no para justificar cómo una sabandija salió de Cuba a hablar mentiras, a mentir flagrantemente ante la sociedad civil española y los políticos españoles. ¿Quién pagó ese viaje? ¿Quién pagó toda esa parafernalia de una señora que no sabe ni hablar, que no sabe ni proyectarse, que miente flagrantemente porque es mala persona? Porque lo único que cabe de adjetivo real es que es un ente deshumanizado, es un ente deshumanizado, una mala persona. No es un bicho, es una mala persona. Existen las malas personas. Entonces, todos esos dineros que ellos han usado para hacer toda esa propaganda política a costa de nosotros mismos, porque no podemos dejar morir a nuestra
familias, a nuestras madres, a nuestros padres, y entonces obviamente ese dinero ellos lo cogen para todas sus fechorías y lo han cogido históricamente, como lo sabemos, como en otras ocasiones hemos hablado, desde guerras en África, América Latina y eh, todo ese discurso, toda esa narrativa falsa, justamente farseando realidades en nombre de una ideología que no solo que es fallida, que es inconsistente de sus propias bases. Entonces, les he dejado claro esto y ojalá que la oficina de Caja Cala se le llene de mensajes, de cartas certificadas, donde sin ofensas se les explique lo que está pasando y que se den cuenta de que esto no tiene nada que ver con los efectos de medidas económicas de un embargo. No tiene nada, absolutamente nada que ver, sin tener en cuenta que, como ustedes saben, la mayoría de los productos que no forman, que garantizan lo mínimo para no morir, no para subsistir, para no morir de esa sociedad civil cubana viene de los Estados Unidos. El pollo, el maíz, todo prácticamente viene de los Estados Unidos. Entonces, no es posible que con un embargo americano haya tal dependencia económica. Lo que se ha embargado en Cuba es la honradez, son los valores, son los timbales, es la hombría generalizada. Eso es lo que se ha embargado en Cuba. Eso es lo que ha perdido prácticamente esa sociedad civil. Y cuando no son pocos, son muchos que por conservar un puesto hacen ese tipo de atrocidad. Si mi madre logra sobrevivir, habrá sobrevivido con dignidad. Si muere por efectos de toda esta tristeza, de todo este odio, de todo tortura psicológica que le han infringido, pues morirá con dignidad. Porque lo que uno no puede perder en esta vida es su dignidad. Y uno tiene que ir a dormir con la cabeza absolutamente no libre de peso, porque peso tendremos, pero no de suciedad, como ellos. Ellos van a pagar, algún día van a pagar. Estemos nosotros o no, ellos van a pagar. Y van a pagar y habrá que hacer en un momento, no solo con la cuestión de la justicia del Poder Judicial, sino también un gran museo donde todos esos rostros aparezcan con sus crímenes laborales, con sus crímenes agrícolas, con sus crímenes de la índole que sea. Un abrazo, amigos, y bueno, espero que les haya dejado esclarecido los puntos que tocaron estos criminales y adelante, adelante, que tenemos un camino siempre lleno de oportunidades para de alguna manera mostrar la realidad de la sociedad civil cubana, que es la realidad de nuestros familiares y la nuestra también fuera de Cuba, ¿no? Sufriendo y luchando por ellos también. Un abrazo y nada, seremos libres y ese día no solo reiremos, sino también ajusticiaremos. Un abrazo, Ariel.